pues ya estamos aquí de nuevo en nuestra entrevista al descubierto y hoy está con nosotros José Bolívar, que es músico granadino y alma mater de Enrique VIII. Ese proyecto personal que además acaba de sacar nuevo trabajo, que se llama Tu Mundo No Existe, que es su quinto trabajo de estudio y que salió hace muy poquito al mercado, que lleva ya bastante tiempo. Hemos podido escuchar en nuestro podcast varias cositas, pero hoy estamos con José Bolívar, que le damos la bienvenida. Muy buenas, José, ¿qué tal? Muy bien, aquí muchas gracias por hacerme un huequillo. Por supuesto. Oye, ya son muchos años de Enrique VIII. Yo creo que casi más de 16, 17 años, ¿no? Como Enrique VIII. Pero ¿cómo surgió esa idea? Háblanos un poquito de esos inicios de Enrique VIII hace ya tantos años. Sí, no sé si lo tomas como del primer disco o lo tomas del primer concierto, no sé, no sé un poco cuándo tomas la fecha de, pero bueno, el primer ¿Cuándo concierto surgió fue, la idea? mira, la idea surgió porque yo antes tenía otro grupo y bueno, y al final todos decidíamos, era entre todos, era un grupo, ¿no? Todos tenían opinión, metimos unas coristas, no sé qué, en fin, ya no, yo veía que éramos más punky que todo eso, no sé, y empecé a hacer yo canciones. Y trabajaba en un periódico y con la cámara de entonces del periódico pues me grababa de vez en cuando pues yo tocando una canción, ¿sabes? Y la empecé como a subir al YouTube, pero esto a lo mejor 2007, 2008, 2009, por ahí. Y, y un amigo, Kiko de Borderline Music, me dijo, tío, tienes que tocar en directo. Y tocamos teloneando a Gat Drummer y a Vara Verde, el grupo de su hermano. Y bueno, pues por ahí empezó la cosa y bueno, pues ya nos presentamos al emergente de planta baja y al año siguiente ya sacamos una maquetilla y ya por ahí empezó la cosa y para adelante. Hace 10, o sea, 11 años hace del primer disco, digamos, que fue en 2014, que si lo tomas como por referencia, pero... Pasaste de cantar en inglés, ese inglés semi-inglés, como tú has dicho en algunas entrevistas que cantabas, a hacerlo en castellano, en español. Sí, porque las letras del grupo, ya te digo, al principio era un grupo de amigos, era un grupo por diversión. Entonces, pues cantábamos en un inglés what you way, así un poco, era inglés tal. Y nada, y era muy divertido. Yo ahí solo cantaba, o sea, no tenía que tocar nada, entonces, pues yo qué sé, bailaba por el escenario, me tiraba por todos lados. He hecho un poco de menos el poder hacer eso, tener esa Más libertad. pan imposible. Sí, 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 yo me lo pasaba increíble, pero luego pues, era un grupo de rock, ya te digo, a lo mejor tenía coristas, yo tampoco no cantaba un pimiento, entonces por eso lo de las coristas. Y entonces era como, bueno, pues. Pero bueno, ya te digo, también eso, al ser un grupo así, pues tuvo un discurrir poco planificado, ¿no? Entonces íbamos, pues donde nos iban llamando, nos apuntamos a algún concurso de la época, de la emergencia, no sé qué, igual quien lo conozca sabe por dónde van los tiros y ya te digo, fue una cosa así, pues súper amateur. Y me puse el nombre de Rico Estado por como, Es, bueno, ahí va. ahora voy a decidir yo y va a ser mi decisión y yo voy a ser aquí el rey y tal que cual. Luego me arrepentí un montón de veces, me han dicho es un rey machista. Y digo, hombre, pero todos los reyes del siglo XV pues, son un poco machistas. En el siglo XV casi todo el mundo era machista, la verdad. Pero bueno, ya te digo, al final pues, nos podríamos haber puesto los Juan Carlos o algo así, porque de aquella época Juan Carlos estaba súper bien visto. Y era como, Sí, sí, porque ahora Juan Carlos, fíjate, al final los no reyes sé como cuál de los cambian dos. de... Se les ven bien, se les ve mal. Y entonces, pues yo que sé, me puse ese nombre, sonaba muy rotundo, muy tal. Y, y bueno, Ya y está por eso. muy Se tuyo, inventó el muy Enrique. divorcio, se inventó el divorcio, Sí, hizo reina una cortesana, que a lo mejor es dice, bueno, verdad. machista, pero también un poco feminista a su manera, ¿no? Pues sí, a la Lo manera que puede feminista que se ser pone un rey de ese siglo. en el siglo XVI. Pero bueno, quiero decir, no sé, que fue un nombre así como muy... Y también como era otro proyecto, pues el nombre, lo de poner un número, el octavo, como otro intento, digamos, ¿no? Y ya, bueno, se me quedó. Vale, os catalogan, he leído por ahí una cosa, no sé, como indie granaíno. He escuchado en algún sitio que os catalogan como indie granaíno. Oye, pero no sé el indie granadino, cómo se puede entender como catalogación musical, pero ¿cómo os catalogáis vosotros? Pues tampoco nos catalogamos mucho, la verdad. Nunca sé. Últimamente digo que a mí me gustaría ser King Deal, la verdad, la bajista de los PC, ¿sabes? También porque en directo voy con un Marshall y con una guitarra acústica, que es como lleva en el primero o segundo disco de Las Bridas, o sea, llevo lo mismo, que muchas veces le pitaba en el escenario, a mí también me pita. Entonces, bueno, no sé, pues por eso digo, pero sí, eh, eso, ¿qué es el indie granadino? Pues la verdad que no lo sé porque pues, últimamente hay como mucho debate de qué es el indie, qué no es el indie y tal, y nosotros, Sí. pues yo personalmente busco los conciertos, hago todo. Entonces,
Pues al final ser indie es que lo hagas tú todo o que lo hagan amigos tuyos. Eso es lo que yo creo. Entonces, pues claro, en Granada hay como mucha gente que son muchos amigos, que son, pero yo considero que indie él también el que hace rock and roll y se lo autogestiona él y todo eso, Claro, ¿no? exacto. Ya como género musical, pues al final igual pues asocian un poco a Los Planetas, Niños Mutantes, pero pues también son indie granadinos a su manera, Lagartija News, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Y Por no supuesto. entran dentro tanto del género y son más cañeros, ¿no? Y a mí me gustan desde siempre, o no sé, pues al final la gente te tiene que poner una etiqueta, ¿o no? Tiene que decir que pues, como somos de Granada, pues también nos va bien. Y como lo hacemos todos nosotros, pues... Claro, que yo por ejemplo, he leído Todo yo, en bastante. verdad, lo de nosotros es majestático, ¿no? Lo hago yo todo. Claro, Enrique Estavo. Así es que Claro. he leído también, he leído bastante. Y en una de las entrevistas tú decías que una de las preguntas que te gustaba que te hicieran y que no te habían hecho era el tema de las portadas de tus discos, porque incluso en alguna de ellas había salido tu gata. Y eso significaba que todo, lo que hemos estado hablando ahora mismo, que todo te lo fabricas tú, que todo te lo haces tú. O sea, el indie puro. Sí, sí, para mí es así. Por ejemplo, es un gato, en verdad, se llama Un gato, Canelita. eso. Se llama Canelita, lo que pasa es que mucha gente piensa que es gata porque se llama Canelita, ¿no? Con A al final. Pero sí, o sea, para este disco, por ejemplo, he contado con un diseñador que ya nos hizo Sí, unos cuantos de carteles. Y bueno, a veces me arrepentí un poco de hacerlo yo, pues porque, bueno, no todo te sale bien, tampoco yo soy diseñador, me gusta dibujar, me gusta. Pero bueno, sí era como una cosa muy personal, entonces era como, pues, que este es mi gato, ¿no? Entonces como algo tan personal como tu gato, el cariño que tú le tienes a tu gato. Y que un proyecto, pues, que al final tú le tienes mucho cariño a tus canciones, mucho cariño a lo que haces, ¿no? Entonces como para que sea totalmente personal tuyo, ¿no? Pero la verdad es que trabajé con Gabriel en la gira, me ayudó un montón porque me iba mandando los carteles, yo le iba contando cómo ha ido este concierto y yo, tío, este ha ido regular, el otro. Entonces desarrollamos así como una relación, él está en Uruguay, o sea que todo a través de mensajes y tal, ¿no? Y bueno, y está guay eso también, ¿no? Como que de repente pues haya un diseñador o haya alguien que más o menos, pues para este disco y ha hecho las portadas también de los singles, que antes pues lo hacía yo todo, pero bueno, yo pues, soy súper cutre diseñando, que muchas veces lo hacía con el paint y cosas así, y era un dolor para los ojos, pero ahora nos está echando una mano Gastón Olmo haciendo carteles, que también es un amigo que, ¿sabes? Se ha implicado de una forma guay, en plan, hey, tío, pues he hecho una mano, hago carteles, entonces pues está guay eso, ¿no? Que tenga como un... Pero siempre lo he hecho yo, o sea, siempre... El último cartel de Córdoba, creo que tocamos hace 2 semanas, pues me sí. tocó hacerlo a mí. O sea que de vez en cuando Bueno, pues también me toca, ¿sabes? Hacer un cartel y en realidad es que me gusta, la verdad. qué guay. Pero me gusta, sí. Sí, muy bien. Oye, hacéis canciones basadas en lo cotidiano, pero siempre tirando un poquito de esa melancolía y de esa tristeza, aunque luego al hacer las canciones, sí es verdad que le dais ese toque para que esa tristeza y esa melancolía se convierta un poco en, no sé, en un poquito de humor, ¿no? Sí, la verdad que intentamos que no sean tan tristes, que no sean tan cortavenas. Y luego en directo, la verdad que muchas veces son divertidas, no sé por qué, porque yo creo que cuando te ríes un poco de algo triste, últimamente, la semana pasada me pasaron un par de cosas y de repente me salió reírme, ¿no? Porque fueron un par de cosas imprevistas y tal. Y yo decía, joder, hace tiempo que no me reía y tal. Y digo, claro, porque no estaba tan mal. O sea, llevaba un tiempo que estaba bien. Y entonces nada más hacía gracia a ese nivel. Entonces, esto me pasó la semana pasada. Pero bueno, sí, no sé, por ejemplo, con este disco hemos intentado como cosas diferentes. Porque me dijeron, ay, tus canciones siempre son de amor, de no sé qué, de te quiero, ya no me quieres, me hiciste, no me hiciste. Y como de buscar otro tipo de sentimientos, pues a lo mejor un poco más relacionados con el duelo, ¿sabes? Con el tema un poco de la... que no es muy alegre tampoco, la muerte, la verdad. Es un tema un poco triste. Tampoco hemos cogido para ir a a la verbena, pero sí, No, bueno, rebuscar un poco en otras emociones, un poco... Hay otra canción sobre un poco el daño, el duelo, o sea, sobre emociones intensas, fuertes, tan fuertes como el amor, pero pues, igual el amor que puedes tener pues, a tu familia, a tus padres o a tu gato, por ejemplo, ¿no? Que no fuera exacto. todo pareja y ahora sí, y ahora no, y ahora me quiere, y ahora no. Que es un poco casi todas las canciones son así. Y un Salió poco hace muy... irónica, a veces son un poco irónicas, que eso yo creo que a veces la gente no... mm, No llega a en directo entenderlo. sí se pilla, pero un poco irónica. Tenemos, por ejemplo, una de no trabajar nunca, que dice, no trabajar nunca, la tocamos en los conciertos y tal. Yo me tumbo, para terminar la canción me acabo tumbado, la gente ya se pone muy loca, luego en la foto, ¿te tiraste a suelo? Y digo, no, me tumbo muy tranquilo, muy lento.
Pero bueno, y esa quiere decir como que tú le dices a una chica, tía, vamos a coger comida de la basura y vamos a vivir de ocupados y no vamos a trabajar nunca. Pero en plan como de amor, ¿no? Y que ella diga, ah, pues sí, ¿sabes? Me Eh, parece fantástico. en el mundo real te diría, tío, búscate un trabajo, ¿sabes? Y Y vámonos de déjate aquí, de anda, cállate tonterías, ¿no? ya. Sí, algo así, ¿no? En el último concierto, dos me dijeron, somos funcionarios y sí trabajamos. Y digo, hostia, no lo han entendido porque no es de los funcionarios. No. Eso, bueno, ya, y lo dejo porque me pasó en el último concierto. Oye, salió el pasado 14 de abril. ¿Cómo está siendo la acogida? Pues mira, la verdad es que está yendo súper bien, que me sorprende porque generalmente no nos van las cosas bien y está yendo increíble. Estoy también como tonto todo el rato mirando las estadísticas, que digo, mira, me voy a dejar ya de mirar las estadísticas, pero porque es una tontería un poco, la verdad. Pero bueno, realmente qué pasa, que hay como 7 colaboradores de muchos sitios diferentes y eso, entonces quieras que no, pues bueno, pues a lo mejor de visitas, de oyentes, colabora, aparece, no sé qué, pues yo creo que está trayendo gente a que lo escuche y eso que ya es mucho, la verdad. Y que, bueno, también un poco por lo que lo hacíamos, ¿no? Aunque hay gente que, todos los colaboradores del disco, que a mí me encantan todos, son gente para mí muy, muy especial en el sentido de que tienen voces peculiares, son artistas peculiares, muy propios, ¿no? Muy auténticos para mí. Y, y lleva una semana y ya creo que hemos subido de las 5.500 escuchas, vamos, más o menos. Y para mí, para nosotros, nos parece una barbaridad. Supongo que caerá tan rápido como subió, pero o no Pero lo sé, bueno, espero que no. Pero mientras se viva ahí, hay que vivirlo, ¿no? Hay que vivirlo, el momento. la verdad es que es una alegría, la verdad es que es una alegría, porque el disco ha tardado casi 3 años, lo he pasado fatal, si te digo la verdad, porque había momentos que digo, bueno, pues mira, yo qué sé, sacamos un EP o me ha costado, la verdad. Y bueno, y al final, pues no sé, verlo todo terminado, que las colaboraciones entre sí tienen sentido, que todo era un poco como yo me lo imaginaba, que, ¿sabes? Esa sensación de, no sé, yo decía, ha sido como una contractura y de repente me he quitado la contractura, ¿sabes? Y ahora ya tenía que sacarlo, que es como la segunda parte, poner la portada, enseñárselo a la gente, todo eso, pero digo, vale, pero yo ya no tengo contractura, ¿sabes? Ya me he quitado una contractura porque el proceso, Ha claro, sido también hay largo. mucha gente implicada, con algunos hemos grabado en el estudio, otros nos lo han mandado, otros lo han grabado en su casa, con cada persona así un poco de una manera. A todos les estoy súper agradecido, me gustaría nombrarlos a todos, cuando ahora sí quiero los nombro, pero Sí, yo te iba a hablar ahora de eso, digo, porque has contado con un montón de colaboraciones, con Ismael de Apartamento, sí, con Señorita Trueno, que además, sí. Trueno Negro, que además creo que parte de tu banda son ellos, ¿no? Sí, sí, o sea, con Señorita Trono Negro ha sido mucho más cercano a la cosa, hay 3 canciones con ella, pues porque la primera que grabamos, que se llama Ansiedad, que es la última que no ha salido, pues las demás sí han sido singles, la grabamos aquí en mi casa, en el estudio, así como de mis primeras grabaciones grabando con ella, y al mes a los 2 meses nos llamaron para un concierto en Canal Sur y pedían una colaboración con una chica y le dije, oye, pues ¿quieres venirte y la hacemos? Y dijo, sí, pues tocamos el bajo y tal, ¿no? Y entonces pues luego las siguientes las han grabado ellos, ya Lucho se vino con nosotros a Punta Paloma a grabar, entonces como que se han sumado un poco a la banda, ¿no? Ella Mm. también ahora va a sacar su disco, entonces que el disco es muy chulo, yo ya lo he escuchado, la verdad, y tiene una canción que me encanta que se llama La Cura, que me parece un hitazo, ¿sabes? Un temazo. Y, y bueno, y ahora está viviendo en Madrid, viene por Granada, va a Madrid. Entonces, en plan como banda está un poco complicado, por eso lo estamos moviendo un poco más en acústico y tal. Ujú. Pero ya te digo, yo estoy súper agradecido porque después de eso de la televisión y todo eso, pues las canciones, grabándolas, yo qué sé, la perspectiva un poco, a Lucho igual, tocan increíble, tienen como mucho de esto de grupo, como mucha cultura de banda, ¿no? Y eso, y me han ayudado un montón. La verdad es que tanto Lucho como Natalia estoy súper agradecido. Además con Pinocho Detective, con los cuales los habéis tenido también, habéis estado en conciertos juntos, Sí, estáis hemos en tocado el conciertos sábado juntos, pasado. exacto. La verdad que ha sido genial porque nos ha ido bien. Era el sábado santo, era una fecha súper rara. Y pues, yo que soy súper fan de Fran, ¿no? Me gusta cómo canta. Por ejemplo, con Fran lo grabamos en Sevilla, con él juntos, Ujú. ¿no? Fue así. Y bueno, yo lo aprecio un montón. A mí me parece que la gente debería escuchar Pinocho Detective porque, por ejemplo, el último disco que han sacado se llama La desilusión intacta. Sí. Es genial, o sea, suena increíble.
son buenísimos, ¿sabes? Se subió a cantar una canción, se la aprendió con el bajo, la cantó 1000 veces mejor que yo, o sea, es como si sabía la canción 1000 veces mejor que yo, un máquina, o sea, el tío es una auténtica máquina. Y fue el sábado y ya te digo, pues encantado. Es un tío muy apañado, muy apañado. ¿Y por qué un disco con colaboraciones? Pues mira, empezó un poco porque grabamos las 4 primeras y no me gustó mucho cómo quedaron, no quedaron muy guay. Entonces buscamos, sobre todo el tema de las voces no quedaron muy chulas. Entonces, bueno, empecé a regrabar voces, me echó una mano muy importante Antonio Monsalve, Antonio de Desollinador, ¿sabes? De aquí en Granada, porque lo grabamos en varios sitios con toda la banda y luego aquí en Granada pues lo íbamos mezclando, lo íbamos haciendo. Y entonces fue la cosa de decir, oye, ¿y si le decimos, pues, hoy si le digo a Natalia que canten una o que me haga unas voces o tal para arreglar un poco el tema, digamos? Y así fue. Entonces fue como un poco para buscar un poco arreglarlas, por así decir. Uy, que se me cae la guitarra. Arreglar las canciones un poco, por así decir, ¿no? Porque no estábamos convencidos. Y entonces luego la cosa pues fue tomando forma de una forma natural. Y ya, por ejemplo, las últimas, pues con Virginia la hemos grabado juntos, que es mucho más guay grabarla juntos, ¿no? Claro. A Ismael pues se la envié lo que habíamos grabado y él me la devolvió increíble. Joaquín Pascual igual. Jesse Bulbo, increíble. O sea, se la mandé. Sí, lo hago. Es súper guay con Emilio, su productor, máquina también. Y me la mandaron, ¿sabes? A súper poco tiempo y la canción la arreglaron. O sea, como le sacaron un coro, le sacaron una cosa que funcionaba, ¿no? Ah, Entonces esa fue un poco la idea, ¿no? Y también eran voces raras, o sea, no raras, pero para mí son peculiares. Todas tienen una forma de cantar súper peculiar. eh, ha sido, lo has comentado antes, más de 2 años Sí. desde aquel primer single. Eh, Fíjate cómo está cambiando la industria discográfica, ¿no? Se vive ahora quizás más con el single diario, tienes que estar siempre ahí, tienes que estar sacando cosas, más que antes que sacaba un disco y bueno, pues hasta dentro de 2 o 3 años, o el año, quien producía o quien hacía mucho, ha cambiado mucho la industria musical, ¿no? Sí, totalmente, porque dice, es verdad que lo del single, pero dura menos. Entonces también Claro, es verdad que si funciona está bien, pero si no funciona, es como no te ha funcionado y encima te dura poco. Entonces, nosotros sí es verdad que hemos sacado un poco de single en la pandemia, íbamos trabajando single a single, sacaba un single, sacaba el vídeo. Bueno, bien, pero bueno, al final también, por ejemplo, para mí eran como un poco todas las canciones de la pandemia, que tenemos una que se llama Prohibido Bailar, que es como muy de la pandemia, mm, y entonces pues también había como que quitárselas todas juntas para mí, ¿sabes? Como decir, esto es de una época y ahora igual me apetece otra cosa y tal. Entonces y yo creo que la gente sí que dice, no escuchan discos. El nuestro sí lo están escuchando, creo, porque es bastante, es diferente entre sí, tiene cosas, pero toda vez tiene una unidad. Entonces, yo creo que a la gente sí le gusta, o a mí, como oyente, me gusta un disco que tenga eso. Por ejemplo, a mí a escuchar, yo sí que escucho discos, alguien saca un disco y me lo pongo entero. claro. Luego me gusta más o me gusta menos, los que me pongo son los que a lo mejor siempre escuché, ¿no? Pero sí es verdad que está complicado. También, no sé, yo creo que, por ejemplo, si realmente funcionas como indie o lo que sea, tienes que funcionar un poco a diferente de la industria. Quiero decir, pues nosotros hemos tocado el Sábado Santo y nos ha ido bien. ¿Por qué? Pues porque el Sábado Santo no había nada. Y hemos sacado el disco un Lunes Santo, pues porque a nosotros nos da igual realmente. O sea, si al final Beyoncé o gente así saca el disco de improviso y no sé qué y hace un disco doble, es porque la gente escucha disco doble y porque es mejor no tan planificado. Cuando dice, no, tiene que ser el viernes a las 2 entre la 1 y las 2 la publicación. Claro, si todo el mundo hace eso, pues ese horario estará muy saturado, ¿no? Claro. Que al final, no sé, ahora que estoy pegado a las estadísticas y eso, digo, bueno, en realidad las estadísticas, ¿para qué sirven? Como para trazar analítica y luego decir tiro por aquí, tiro por allá. Bueno, pero para establecer estrategia o algo de eso, bien, pero luego tampoco funcionan las cosas muy conforme a las estrategias, ¿no? No, quizás en esta industria donde a lo mejor movéis ciertos grupos, no lo que tú estabas comentando antes, bueno, pues puede servir para eso, para tratar un poquito la estrategia a seguir, que a lo mejor no existe estrategia. Yo creo que al final es como que tú tienes que como tirar por tu propio camino, ¿no? Si Exacto, todos los grupos publican single el viernes, pues al final hay una competencia el viernes que tú dices, bueno, ¿yo contra quién estoy compitiendo? ¿Sabes? claro. Primero, no estoy compitiendo contra nadie, porque es que no vamos a ver quién es más que para mí, ¿eh? O sea, no sé. En el último concierto se me quejó un tío que me pidió que le devuelva el dinero. No me había pasado en la vida, te lo juro. ¿Qué Nunca me había dices? pasado te lo juro, de verdad, me pasó el sábado pasado, me dejó. Me dijo, es que esto ha sido una reunión de amigos, ¿no? Y lo dijo despectivamente, ¿no? Esto ha sido una reunión de amigos. Oye, pues qué bonito, ¿no?
eso pensé al día siguiente, digo, Qué joder, es que es bonito, verdad ¿no? que es que es verdad que lo fue porque se subió Nati a cantar una canción, se subió Lucho, se subió Fran, y bueno, pues tuvo ese pequeño caos de que es una cosa que no está súper planificada, súper tal, ¿no? Pero para mí fue muy bonito, ¿no? Claro. Entonces, esa especie de público, no, quiero que sea perfecto, yo he venido aquí, yo no sé, a mí personalmente tampoco me interesa, está súper guay, no sé, vamos a ir a tocar Alicante y me decía un amigo, a ver si puedo ir con mi familia, no sé qué y tal. Pues eso está guay Alicante y tener un amigo en Alicante, ¿no? O en Valencia, o ese tipo de cosas. Y al final, bueno, parece que es como el consuelo del que no gana dinero, pero no, puedes ganar dinero y tener amigos también, creo. Claro. Creo. Oye, ¿qué queda o qué hay por ejemplo, de todo es verdad o de que el amor no te lleva lejos porque no puedes volver o de Sí. Inclisitu o de mirar las vistas? ¿Qué queda en este disco nuevo? ¿Qué hay de eso? Yo creo que para mí como que hay canciones que son hermanas unas de otras, ¿no? Como que... Y luego sí es verdad que del segundo disco, como tocamos mucho en acústico y ese disco era muy acústico, en el repertorio de directo hay muchas canciones de ese disco en concreto, ¿no? De que el amor no te lleve tan lejos que no puedas volver. Este al ser el quinto, dos lo hicimos con Paco Loco, que fue una experiencia genial, y dos lo autoproducí, ¿no? Y este me recuerda mucho al segundo, porque igual lo producí yo, digamos, lo produje yo y pues colaboraron con Motrío, colaboraron un trío de cuerda, hicimos un montón de cosas de colaboraciones y tal, y fue un pequeño tal, ¿no? Y con este sentía un poco lo mismo. O sea, ha costado mucho, ha sido muy tal, pero viene a ser algo diferente, no es tan parecido, no es como que va a un estudio, graba en una semana y graba lo que tiene y queda como quedó, que está guay, ¿eh? Que eso está, para mí está muy guay y es lo más, no te tiras 3 años dándole vuelta a las mismas cosas, ¿no? La canción es mucho más fresca y tal. Entonces, y bueno, y luego pues, un poco mi forma de componer y el tema de las letras. Todo el mundo me dice siempre las letras, no sé. Yo no las encuentro tampoco, o sea, no me creo que las puedo hacer mejor incluso, ¿sabes? Que me las podrías preparar más o darles más vueltas y a todo el mundo más o menos lo que me destaca siempre son las letras. No sé. ¿Qué hay en el futuro de Enrique VIII? Pues conciertos. Hay conciertos y la verdad que no lo sé, no lo sé porque ya te digo, o sea, no sé cómo vamos ahora para unos conciertos. Rafa, el batería, que toca también con los bomberos, me ha Mm. dicho, tío, dame una pequeña tregua, luego seguimos y tal. Y entonces voy a tocar con José Lillo, que es también el que grabó los dos primeros discos. O sea, digamos que tenemos ahí como a la gente de músicos que han tocado con nosotros y tal, pues un poco, oye, tocamos contigo y tal. Entonces en el futuro, pues no lo sé. Lo estamos presentando un poco en acústico, me gustaría presentarlo con banda. Este último concierto ha funcionado, los conciertos están funcionando bien, está yendo la gente, no estamos perdiendo, estamos ganando. Que ya es Poco, pero difícil, estamos ¿eh? ganando. Es difícil, ¿eh? Tampoco lo quiero decir muy alto. Has visto que he bajado un poquito la voz porque digo, no, no lo digas muy alto, vaya Qué mal. difícil es. Pero bien, o sea, vamos a tocar el sitio y bueno, y el verano todavía un poco abierto, pero creo que tenemos como 5 o 6 conciertos cerrados y, y la verdad que con ganas de tocar y un poco de que tenemos 2 videoclips también que vamos a sacar dentro de poco, que esto lo he hecho yo, esto ha sido como lo de las portadas, en vez de las portadas ahora he hecho los videoclips, veremos a ver, Bueno. porque están un poco, pero estoy muy contento, por ejemplo, con eso y bueno, al final es como que estoy contento un poco con los resultados que van viniendo, ¿no? Y me gustaría, pues, si pudiéramos, yo qué sé, pues, un poco ir con la banda, ir bien, ¿no? Eh, no todo organizado por nosotros, a taquilla, porque nosotros vamos a taquilla. O sea, nosotros si ganamos, ganamos y si perdemos, perdemos. O sea, no. eh, entonces, pues a veces eso es arriesgado y te cuesta un poco la salud. Luego Sí, va sí. bien y dices, oye, qué maravilla. Pero las semanas de antes cuando tocamos el viernes o el sábado y van 0 entradas vendidas anticipadas, dicen, me quiero morir, pero luego se venden. Luego de repente dicen, no, tranquilo, tranquilo, la gente las compra al final. Y es verdad, las compra al final. Sí, somos muy de última hora. Sí, 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 no pasa nada. Se sufre un poco, pero bien. Bueno, pues José, que muchas gracias por este ratito que has estado con nosotros, que vamos a disfrutar de Tu miedo no existe, eh, porque ese miedo no existe y tú lo estás comprobando o no debe de existir, que es como tú has dicho ahora mismo, ese miedo se puede convertir en entrada a última hora. Exactamente, es exactamente eso de lo que habla el disco y de que si lo compartes con alguien, tu miedo, si dices, "Ay, me da miedo esto", y te dice, no, bueno, no pasa nada, y ya se te pasa. ¿Qué te pasa? Oye, pues muchas gracias por haber estado con nosotros.
Ahí estaremos con Enrique VIII desde India al descubierto y bueno, Y nos deseando vemos, que el mes que viene nos vemos en Cuya, iré allí, ve- te 24 de saludaré, mayo, allí estaré, allí estaré. pues te recibiremos con los brazos abiertos, Y siempre. te estrecharé la mano y muchas gracias por este ratito que nos dedicas. Pues muchísimas gracias. Nos vemos próximamente aquí en la entrevista al descubierto.